En la fiesta de Navidad, mi familia entera me echó. Me llamaron un fracaso. Mi abuelo propuso una votación. Si quieren que Caleb se vaya, levanten la mano. 30 de 32 votaron a favor. La decisión final de mi abuelo dejó a todos boquiabiertos, y a mí sin palabras. Me llamo Daniel. Tengo 32 años. Vivo en una casa en las afueras de Chicago junto a mi esposa, Laura, y nuestra hija, Emma. Actualmente dirigimos una pequeña empresa de transporte con una flota de 10 camiones. Desde fuera, cualquiera diría que llevamos una vida exitosa, como si lo hubiéramos logrado todo. Pero la realidad es que esta casa y el negocio no son fruto únicamente de mi esfuerzo personal. Antes, yo trabajaba como camionero de largas distancias y ganaba unos $4,000 al mes después de impuestos. Laura era asistente de ventas en una marca de moda, pero su sueldo era variable y poco estable. Vivíamos en un modesto apartamento de 2 habitaciones en una zona poco segura de Chicago, y solo el alquiler consumía casi la mitad de mis ingresos. Mes a mes, contábamos cada dólar para asegurarnos de poder cubrir los gastos de Emma. Había semanas en que conducía hasta 14 horas al día, viajando de Chicago a Texas y de regreso, solo para ganar unos cientos de dólares extra en horas extra. Llegaba a casa de madrugada, agotado, deseando únicamente caer rendido en la cama, pero debía levantarme de nuevo a las 6 para otro viaje. Mientras tanto, Laura trabajaba con un sueldo base bajo y dependía en gran parte de las comisiones por ventas. Cuando las ventas iban mal, llegaba a casa con apenas $1,800 al mes. Más de una vez tuvimos que pedir prestado para cubrir los gastos. Incluso en el 5º cumpleaños de Emma, lo único que pudimos hacer fue una pequeña celebración en casa con unos cuantos cupcakes del supermercado y juguetes baratos. Verla sonreír con algo tan sencillo me llenaba de ternura, pero también me rompía el corazón. Todo empezó a cambiar después de la Navidad de 2023. Lo curioso es que, en gran parte, se lo debo a la forma en que mis padres y familiares me menospreciaban. Si no hubiera sido por su juicio y rechazo, no estaría donde estoy ahora. Para que lo entiendas bien, tengo que llevarte a la semana anterior a aquella Navidad. Ese día regresaba a Chicago después de 3 días transportando muebles para una empresa. Vi el nombre de mi abuelo, Harold, en la pantalla del teléfono y contesté de inmediato por Bluetooth. Su voz cálida llenó la cabina del camión, y por un instante dejé de sentirme solo en aquella carretera interminable. Después de preguntarme cómo estaba y cómo iba el trabajo, me dijo con ese tono amable que siempre usaba: Daniel, el próximo domingo es Navidad. Trae a Laura y a Emma a cenar a las 7. Echo mucho de menos a Emma. Escuchar su voz, cargada de afecto, me reconfortó tras tantos días agotadores en la carretera. Le confirmé que iríamos y colgué. Mi abuelo tenía 78 años y seguía tan lúcido como siempre. Le gustaba organizar cenas familiares en su casa cada ciertos años para reunir a todos. Él tuvo 4 hijos, mi padre, Peter, el mayor, y mis tíos Steven, Martín y Thomas. Mi tío Steven era el fanfarrón del grupo. Trabajaba como gerente de sucursal en una compañía de seguros y siempre encontraba una excusa para presumir de los contratos millonarios que conseguía. Cada vez que me veía, lanzaba alguna pregunta condescendiente. ¿Sigues conduciendo camiones, Daniel? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Martín, en cambio, era más callado, pero siempre tenía esa mirada de desdén. Tenía un pequeño restaurante y solía observar de arriba abajo a la gente, sacando conclusiones solo por la ropa que llevaban. Y luego estaba mi padre, Peter. Él era, sin duda, el peor de todos. Como hijo mayor, se creía con la autoridad de juzgar a toda la familia. Dirigía una pequeña empresa de construcción y le encantaba hablar grandiosamente de sus proyectos, que en realidad eran trabajos menores. Lo más doloroso era la vergüenza que sentía por mí. Cuando alguien le preguntaba por mi trabajo, respondía: mejor no hablemos de él. Lo que hace me avergüenza, y ponía cara de víctima, como si yo hubiera deshonrado a la familia. Una vez incluso me lo dijo directamente: ¿conduciendo camiones? Me avergüenzas. No puedo decirlo delante de mis amigos. En esas reuniones, él siempre cambiaba de tema para presumir de Ryan, su hijo favorito. El único que me trataba con respeto era mi tío Thomas. Era maestro de primaria, y aunque no ganaba mucho, tenía claro que el valor de una persona no estaba en su salario. Una vez me dijo: tu trabajo no te define. Sacas adelante a tu familia con tus propias manos, y eso es motivo de orgullo. Por eso, entre todos los hijos de mi abuelo, Thomas era el único que me caía bien. Los demás, especialmente mi padre, no me importaban, o mejor dicho, los despreciaba. Sin embargo, acepté ir a la cena porque mi abuelo me lo pidió, sin imaginar que aquella decisión marcaría un antes y un después en mi vida. Esa noche, después de cenar en casa, le conté a Laura y a Emma que pasaríamos la Navidad en casa de mi abuelo Harold. Emma, que tenía 6 años, me abrazó emocionada y preguntó: entonces, por fin voy a conocer al bisabuelo Harold, papá. Le sonreí y respondí: así es, y me dijo que te echa mucho de menos. De inmediato,
Emma corrió a abrazar a su madre y exclamó: «Mami, voy a hacerle un dibujo precioso para regalárselo». Verla tan ilusionada me llenó de esperanza de que pudiera tener una Navidad especial. Cuando Emma se fue a su habitación a preparar su dibujo, Laura se acercó con gesto preocupado y me preguntó en voz baja: «¿Estás seguro de que debemos ir?». Sabía perfectamente a qué se refería. Cada vez que habíamos asistido a esas reuniones, yo volvía a casa abatido, silencioso y de mal humor durante días. Después de pensarlo unos segundos, me senté en el sofá y dije: «No lo sé, pero es una invitación de mi abuelo. No podemos rechazarla». Ella se sentó a mi lado, me tomó de la mano y dijo: «No me preocupa lo que digan de nosotros. Lo que me preocupa es Emma». Sus palabras me golpearon fuerte. Yo también había pensado en eso. Después de un largo silencio, respondí: «Tal vez podamos quedarnos solo un rato. Felicitamos a mi abuelo y luego nos vamos». Ella asintió en silencio. Durante los días siguientes, dudé mucho. Por un lado, quería ver a mi abuelo, la única persona en la familia que me había dado amor sin condiciones. Pero, por otro, temía tener que soportar las miradas y comentarios de mi padre y mis tíos delante de mi esposa y mi hija. El día antes de la fiesta, vi a Emma guardar su dibujo en una pequeña bolsa de regalo, preguntando una y otra vez por su bisabuelo. Fue entonces cuando tomé la decisión definitiva: iríamos a la cena. Y pasara lo que pasara, protegería a mi hija de cualquier palabra que pudiera herirla. A las 4 de la tarde del día de Navidad, salimos de Chicago rumbo a Rockford. El viaje en nuestro viejo coche duró casi 2 horas. Durante todo el trayecto, Emma no paró de hablar sobre el dibujo que había hecho con la ayuda de Laura. Estaba entusiasmada. «Papá», dibujé al bisabuelo sonriendo. «Y también hay un árbol de Navidad», decía con orgullo. Antes de tomar la carretera familiar que llevaba a la casa del abuelo, hicimos una breve parada en la panadería para comprar una tarta de manzana, su favorita. Llegamos alrededor de las 6 de la tarde. Afuera había varios coches estacionados, entre ellos el Accord de mis padres y el flamante Civic nuevo de mi hermano menor, Ryan. Supuse que habían llegado temprano para presumir sus logros antes de mi llegada. Encontramos un lugar libre para aparcar casi al final de la calle y caminamos hacia la casa. La verja estaba abierta, ya que era Navidad y la fiesta estaba en pleno apogeo, así que entramos directamente. Al llegar a la puerta principal, me crucé con Ryan, que estaba de pie cerca, cerveza en mano. Me miró de arriba abajo con una sonrisa cargada de sarcasmo y soltó: «Mira quién decidió aparecer, no es mi hermano mayor». El camionero. Sus palabras me dolieron, pero no respondí. Simplemente seguí caminando. Laura me apretó la mano con fuerza y Emma avanzaba detrás de nosotros, ajena a todo. Al entrar en la sala, me sorprendió ver a tanta gente. Cerca de 30 personas conversaban y reían a voz en cuello. Además de mis padres, estaban presentes las familias de mis tíos Steven, Martín y Thomas. También había familiares lejanos como la tía Nancy, el tío Víctor y algunas caras que no reconocí, probablemente hijos o nietos de ellos. Hacía mucho tiempo que no veía a la mayoría. Apenas crucé la puerta, el tío Thomas me recibió con una sonrisa sincera. «Daniel, llegas tarde. ¿Hubo mucho tráfico?». «Sí, tío, las carreteras estaban algo cargadas hoy», respondí con respeto. «Ve a buscar asiento con tu familia. El abuelo saldrá en cualquier momento», añadió con calidez. Ese gesto me llegó al corazón. Él no era mi padre, pero siempre me había hecho sentir más querido que mi propio progenitor. Muchas veces deseé que mi padre tuviera al menos la mitad de la amabilidad del tío Thomas, aunque sabía que eso nunca sucedería. Mientras buscábamos un sitio para sentarnos, sentía las miradas sobre nosotros. Algunos sonreían y asentían con cortesía, pero otros mostraban un desprecio apenas disimulado. Lo que no sabía en ese momento era que, en pocos minutos, nos pedirían abandonar la fiesta. De pronto, una voz áspera cortó el bullicio de la sala, dejando a todos en silencio. Era mi padre, Peter. Se levantó de un sillón de cuero marrón, me clavó la mirada con frialdad y dijo: «En esta casa, los asientos son para quienes han hecho algo con sus vidas». Sentí un golpe en el pecho y el calor subirme al rostro, pero contuve la ira y pregunté: «¿Qué quieres decir con eso, papá?». Antes de que pudiera responder, Ryan intervino con desdén: «Quiere decir que los perdedores como tú no pertenecen aquí». Fue como si me hubieran abofeteado delante de todos. Miré a Laura, que sostenía a Emma contra su pecho. Su rostro estaba pálido de asombro. Entonces, desde un lado de la sala, comenzaron unos aplausos lentos y sarcásticos. Era el tío Steven, sentado cómodamente en el sofá con una sonrisa arrogante. Después de aplaudir un par de veces, comentó con desprecio: «Ryan tiene razón. Aquí solo hay personas que han logrado cosas». «¿Piensas seguir conduciendo camiones el resto de tu vida?». Antes de que pudiera reaccionar, el tío Martín se sumó al ataque. «La verdad, nos avergüenza un poco cuando nos preguntan a qué te dedicas». Las ofensas caían una tras otra, lanzadas por mi propia familia. Sentía que mi compostura se resquebrajaba, como si estuviera en el centro de un círculo hostil, rodeado de miradas que me reducían a una molestia. Bajé la vista y vi a Emma temblando,
abrazada a la pierna de Laura, sin entender por qué hablaban así de su padre. Estaba a punto de responder cuando el tío Thomas se levantó desde una esquina de la sala. Su mirada era firme y sus palabras resonaron claras. Basta ya, es Navidad. Por el amor de Dios. Su voz cortó la tensión como un cuchillo. Por un momento sentí un pequeño alivio, como si alguien me tendiera la mano mientras me estaba ahogando. Pero en el ambiente aún flotaba algo denso, un silencio espeso, casi asfixiante, como una cuerda tirante a punto de romperse. En ese instante, unos pasos firmes se escucharon desde el pasillo. El abuelo Harold apareció, con un semblante serio, aunque conservando esa calma característica suya. Observó la sala y luego habló con voz clara. Thomas, basta. Ellos tienen razón. Sus palabras me golpearon como una explosión. No podía creer lo que escuchaba. El único miembro de la familia en quien aún confiaba estaba poniéndose del lado de quienes acababan de humillarme. Tras unos segundos, me miró con lo que parecía ser compasión, aunque había algo más en su mirada que no pude descifrar. Luego se volvió hacia los demás, y con una calma inquietante, dijo, vamos a votar. Si quieren que Daniel se vaya de esta fiesta, levanten la mano. La sala quedó en un silencio aterrador. Algunos se miraban entre sí con duda, otros parecían entusiasmados con la propuesta. El tío Thomas se levantó indignado y preguntó, ¿hablas en serio, papá? No estoy bromeando, respondió Harold, mirándolo directamente. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. El aire se volvió pesado. Nadie se movía. Todos esperaban el inicio de esa votación impensable. Pasaron unos segundos y mi padre, Peter, levantó la mano con firmeza, mirándome fijamente, como quien reclama una victoria largamente esperada. Después, Ryan hizo lo mismo, con una sonrisa cargada de malicia. Parecía que estaba disfrutando el momento, como si hubiera esperado durante años para que llegara. Después aparecieron el tío Martín y el tío Stephen, ambos levantando la mano casi al mismo tiempo. Stephen asintió, claramente complacido consigo mismo, mientras que Martín mantenía una expresión seria, como si estuviera cumpliendo con algún deber honorable. Sus familias lo imitaron. La esposa de Stephen, Janet, dudó por un instante, pero tras mirar a su marido, también levantó la mano. Los hijos adolescentes de Martín, de unos 16 o 17 años, lo siguieron con cierta incomodidad, sin entender del todo, pero aún así lo hicieron. Me giré hacia Laura y la vi aferrando a Emma con fuerza. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de lágrimas que aún no habían caído. Emma, sin comprender lo que pasaba, levantó la vista hacia su madre y le susurró, «Mamá, ¿por qué todos están levantando la mano? ¿Debo levantar la mía también?» Laura la abrazó más fuerte, intentando contener las lágrimas que amenazaban con deslizarse por sus mejillas. Observé a mi alrededor y vi algunas manos levantándose con cierta vacilación. Eran parientes lejanos, como la tía Nancy y el tío Víctor. Se miraron entre sí y luego a mí, atrapados entre la decencia y la presión del momento. Nancy miró a su esposo, y luego al tío Stephen, con una clara indecisión reflejada en su rostro. Víctor mordió su labio, con la mano descansando sobre su muslo, como si estuviera listo para votar, pero aún dudaba. Entonces, el abuelo habló con voz potente y autoritaria. «Vamos, no tengo todo el día». Esa presión fue suficiente para quebrar la última resistencia. Las manos que titubeaban se alzaron una tras otra, casi como si fuera una orden. Hice un conteo rápido mentalmente. 30 de 32 personas habían levantado la mano. Solo el tío Thomas y su esposa, la tía Linda, permanecieron inmóviles. En ese momento, Thomas perdió la paciencia. Su rostro estaba encendido de ira, con los puños cerrados a los costados. Tomó la mano de Linda y se dirigió con pasos firmes hacia la puerta. Al pasar junto al abuelo, se detuvo, lo miró fijamente a los ojos y dijo con un tono bajo pero cargado de furia: «Sinceramente, me avergüenzas». Sus palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Nunca antes había escuchado al tío Thomas hablarle así al abuelo. Jamás. Luego se acercó a mí, colocó suavemente una mano sobre mi hombro y me dijo: «Vamos, Daniel, esta gente no merece ser llamada familia». Me quedé atónito. Siempre había visto a Thomas como un hombre amable, el que intentaba mantener la paz. Pero ahora estaba de pie, firme, con una determinación que jamás le había visto, dispuesto a evitar que Laura y Emma pasaran por más humillaciones. Tomé sus manos y seguimos a Thomas fuera de la habitación. Mientras pasábamos junto al abuelo, mi pecho ardía de resentimiento. Me había invitado solo para avergonzarme frente a mi esposa y mi hija. No dejaba de preguntarme: ¿por qué me diste esperanzas solo para destrozarlas así? Detrás de mí, escuché algunas risas contenidas, como si acabaran de presenciar el final de una retorcida obra de teatro. Emma seguía aferrada a su dibujo, sin comprender por qué nos íbamos tan pronto. Al mirar esas manos alzadas, las que votaron para expulsarme de esa habitación, supe que en ese instante ya no tenía abuelo, ni padre, ni familia. Cuando estábamos a pocos pasos de la puerta principal, una voz potente resonó detrás de nosotros: «Deténganse ahora mismo». Nos quedamos paralizados por instinto ante el grito autoritario del abuelo. Había algo en su tono, algo tan firme e inapelable, que incluso hizo que Thomas se detuviera a pesar de su rabia. Pasaron unos 10 segundos de silencio absoluto,
tanto que podía escuchar los latidos en mis oídos. Entonces el abuelo habló de nuevo, esta vez más fuerte y con una autoridad inquebrantable. Los que se van esta noche no son ustedes. Thomas y yo lo miramos confundidos. No sabíamos a qué se refería, pero había un fuego extraño en su mirada que nunca antes había mostrado. Se giró hacia todos los que aún estaban sentados, aquellos que hacía poco habían levantado la mano para echarme, y declaró con frialdad: los que tienen que irse son los que levantaron la mano. La sala estalló en un murmullo de protestas. Gritos surgieron desde todos los rincones. Mi padre se puso de pie de golpe, gritando: debes estar bromeando. No puedes hacer esto. Steven y Martín intervinieron enseguida. Sus voces eran nerviosas y elevadas. Steven, visiblemente alterado, preguntó: ¿hablas en serio, papá? Martín dio un paso adelante, adoptando un tono conciliador, casi fingido. Papá, solo quería darle a Daniel una pequeña lección, eso es todo. No pretendía hacerle daño. Los parientes lejanos, como Nancy y Víctor, comenzaron a buscar excusas atropelladas. Nancy, con voz temblorosa, dijo: tío Harold, yo solo seguía a los demás. No quería molestar a nadie. No era mi intención ofender a Daniel, lo juro. Víctor asintió rápido, casi atropellándose en las palabras. Sí, es cierto, señor. Pensamos que era una broma familiar. No nos dimos cuenta de lo serio que era. Pero el abuelo negó con la cabeza lentamente. Su expresión no se suavizó ni un poco. Miró fijamente a mi padre, luego a Steven y a Martín, con una decepción amarga en los ojos. Desde que eran niños, les enseñé que la familia se basa en el amor y la lealtad. Y ahora se burlan de Daniel solo porque es camionero. Mi padre, intentando recuperar el control de la situación, se adelantó con frustración en la voz. Yo no lo menosprecio, pero tiene que hacerse responsable. Tiene 32 años y sigue conduciendo camiones. Solo intentaba motivarlo para que mejore. La mirada del abuelo se volvió tan fría como el hielo. Clavó los ojos en mi padre y preguntó: Peter, ¿no te da vergüenza? El rostro de mi padre se tiñó de rojo. Le devolvió la mirada con desafío y respondió: ¿y por qué habría de darme vergüenza? El abuelo hizo una pausa, y con el corazón pesado miró a todos los presentes. Porque hace 12 años, cuando te arruinaste, Daniel, que tenía apenas 18, dejó la universidad y se convirtió en camionero para no ser una carga para ti. ¿Y qué hiciste tú? Incluso estando en la ruina, gastaste hasta el último centavo en Ryan. Aquellas palabras cayeron como una bomba. La sala quedó en completo silencio. Todas las miradas se dirigieron a mi padre. Ryan, de pie a su lado, tenía el rostro pálido, comprendiendo por fin que la verdad había salido a la luz. El ambiente se volvió asfixiante. Me quedé inmóvil, abrumado por una avalancha de recuerdos dolorosos de hace 12 años. Laura me apretó la mano con fuerza. Emma, ajena a todo, seguía abrazando el dibujo que había hecho para su bisabuelo. Las palabras del abuelo me llevaron de regreso a cuando tenía 18 años, el año en que todo cambió. Fue entonces cuando nuestra familia se declaró en bancarrota, después de que el negocio de construcción de mi padre cayera en una crisis financiera grave. Estaba endeudado con casi $300.000, una cifra que para nosotros, en ese momento, era imposible de afrontar. Queriendo ayudar a mis padres, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé la universidad aun cuando había obtenido una beca. En lugar de asistir a clases, saqué la licencia de conducir comercial y comencé a trabajar como camionero de rutas largas. Durante los siguientes 2 años trabajé sin descanso. Con mi sueldo cubrí la matrícula escolar de Ryan en la secundaria y gran parte de los gastos de la familia. Cada mes entregaba todo mi salario a mi madre, quedándome solo con lo justo para mis necesidades básicas. En 2015, cuando mi abuelo le dio a mi padre $400.000, él por fin pudo saldar sus deudas y reconstruir su negocio. Yo de verdad creí que las cosas mejorarían a partir de entonces. Sin embargo, en lugar de agradecerme por sacrificar mi juventud para sostener a la familia, mis padres y Ryan empezaron a menospreciarme. ¿La razón? A los socios del negocio de mi padre no les gustaba que su hijo trabajara conduciendo camiones, decían que dañaba la reputación de la empresa. En la cena de Navidad de 2016 tuvimos una fuerte discusión. Mi padre, con total frialdad, me dijo que se sentía avergonzado de tener un hijo camionero. Esa fue la gota que colmó el vaso. Corté toda comunicación y no volví a casa jamás. Cuando me casé con Laura, fue una ceremonia pequeña, con unos pocos amigos cercanos. Y cuando nació Emma, no avisé a nadie de mi familia. Viví los momentos más importantes de mi vida completamente solo. En todos esos años lejos de ellos, solo mantuve contacto con 2 personas, mi abuelo y mi tío Thomas. Ellos fueron los únicos que me entendieron y me apoyaron de verdad. Ambos intentaron convencer a mis padres de reconciliarse conmigo, pero se negaron rotundamente. Su condición era clara: para ser bienvenido de nuevo, tenía que cambiar de profesión. Yo también había tomado mi decisión, no volvería a menos que recibiera una disculpa sincera. Ya no se trataba solo de mí, sino también de Laura y Emma. No permitiría que las trataran como me habían tratado a mí. Por eso, aquel día, al escuchar a mi abuelo decir en voz alta las verdades que llevaba años guardando,
hablando de los sacrificios que hice, sentí como si por fin alguien lo reconociera. Fue algo que me llegó más de lo que puedo expresar con palabras. Durante la fiesta, después de que mi abuelo recordara a todos lo ocurrido en el pasado, mi padre seguía negándose a admitir que se había equivocado. Incluso, molesto, le dijo al abuelo con tono desafiante: «Yo lo crié, es justo que me devuelva el favor. Ese es el deber de un hijo». Al oírlo, el rostro de mi abuelo se enrojeció de ira. Ya sin contenerse, negó con la cabeza con amargo desdén, miró a todos con expresión de repugnancia y declaró: «Hoy pensaba repartir mis ahorros entre ustedes, pero he cambiado de idea. No se merecen ni un centavo». El ambiente cambió de inmediato. El pánico se propagó como fuego. Voces alzadas, gritos, protestas, confusión. Mi padre se puso de pie de golpe, exclamando: «¿De qué estás hablando? Esa es nuestra herencia». Ryan dio un paso al frente con la voz temblorosa. «Abuelo, no puedes hacer esto. No es justo». Mi abuelo levantó la mano bruscamente, exigiendo silencio. «Basta», ordenó con voz grave e inquebrantable. «Los $4 millones se dividirán entre Thomas y Daniel». La frase apenas salió de su boca cuando mi tío Steven explotó. «¿4 millones?» Mi abuelo asintió con calma. «Sí, vendí la mitad de la granja hace 2 meses. Pensaba repartir el dinero en partes iguales entre mis 4 hijos y 6 nietos. Eso significaba $400.000 para cada uno. Pero después de lo que vi hoy, ninguno de ustedes lo merece». El verdadero pánico llegó entonces. Mi padre cayó de rodillas ante él, aferrando sus manos desesperado. «Papá, lo siento, me equivoqué, dame otra oportunidad». Mis tíos Martín y Steven intervinieron rápidamente, suplicando: «Papá, solo intentábamos motivar a Daniel para que mejorara. No queríamos insultarlo». Ryan, ya llorando, se acercó y me tomó del brazo. «Lo siento mucho, Daniel, me equivoqué, perdóname». Pero ya era demasiado tarde. El rostro de mi abuelo era como piedra, frío, firme e inamovible. Su decisión estaba tomada y nada lo haría cambiar de opinión. Yo me quedé allí, atónito, sintiendo que estaba en un sueño. $1 millón, una cifra que jamás había imaginado tener. Al ver que se resistían a irse, mi abuelo alzó la voz con autoridad: «Fuera de mi casa ahora». Mi padre reaccionó gritando furioso: «No puedes hacer esto, te llevaremos a los tribunales». Mi tío Steven, con tono amenazante, añadió: «Eres un anciano, podemos demostrar que no tienes capacidad mental para manejar tus bienes». Ryan, frustrado, gritó: «No voy a permitir que esto pase». Mi abuelo soltó una risa seca y burlona que los dejó paralizados. Luego, con voz calmada y casi divertida, les dijo: «Son unos tontos. ¿Olvidaron que aún tengo la otra mitad de la granja? En 2 días transferiré la escritura a Thomas y Daniel». Sus palabras les cayeron como un balde de agua helada. Entendieron que no solo habían perdido 4 millones, sino también otra parte del terreno, fácilmente valorada en al menos 3 millones más. Y eso también quedaría fuera de su alcance. Sabiendo que ya no tenían oportunidad, se quedaron en silencio. Uno a uno se marcharon, frustrados, derrotados y llenos de rencor. Antes de salir, mi padre se volvió hacia mí, me miró fijamente con un odio puro y me dijo con frialdad: «¿Feliz ahora, Daniel? Has destrozado a esta familia». No respondí, solo abracé con fuerza a Laura y Emma. Después de que se fueron, la casa quedó en un silencio extraño, casi pacífico. Solo quedábamos 6 miembros de la familia. Mi tío Thomas y el abuelo miraban la comida intacta sobre la mesa. Entonces el abuelo dijo: «Guardemos lo justo para nosotros 6. El resto, ayúdenme a empacarlo. Lo llevaremos a los que no tienen hogar». No eran sobras. La comida había llegado esa misma tarde de un restaurante de lujo. Nadie la había tocado. La cena debía comenzar a las 7 de la tarde. Pero a las 6:30 el abuelo ya había mandado a todos los demás a casa. Nos movimos con rapidez, sin perder un solo minuto, para ayudarle a guardar la comida y cargarla en la parte trasera de la camioneta de mi tío Thomas. Había suficiente para alimentar a decenas de personas: pollos asados, panes, ensaladas, postres y botellas de refresco. Emma, llena de entusiasmo, se unió a la tarea mientras me miraba con curiosidad. «Papá, ¿a quién vamos a darle toda esta comida?», preguntó. Le acaricié suavemente el cabello y sonreí. «A personas que la necesitan, cariño. Hay gente que tiene hambre y no tiene un hogar al que regresar». Éramos 6 en total y partimos en 2 autos rumbo al centro de Radford, un lugar que recordaba bien de hace años, donde muchas personas sin hogar se reunían para intentar sobrevivir día a día. Cuando llegamos, Emma observó con asombro a los hombres y mujeres sentados a lo largo de las aceras, vestidos con ropa gastada. Me tomó la mano con fuerza y susurró: «Papá, ¿por qué no tienen una casa?». Me agaché a su altura, la miré a los ojos y respondí en voz baja: «Las razones son muchas, pequeña, pero lo importante es que podemos ayudarles». Laura y mi tía Linda comenzaron a repartir las comidas, mientras el abuelo y el tío Thomas iniciaban conversaciones tranquilas con algunos de ellos. Al principio, Emma estaba tímida,
pero pronto comenzó a ofrecer por sí sola cajas de galletas, sus manitas cargadas de generosidad. Recuerdo las sonrisas, los agradecimientos sinceros y, sobre todo, la mirada de gratitud silenciosa de un hombre mayor cuando recibió su cena. Esa imagen nos dijo todo lo que necesitábamos saber, estábamos haciendo lo correcto. Cuando entregamos el último plato, Emma corrió hacia mí y me abrazó por la cintura. Con alegría en la voz me dijo: «Papá, estoy feliz». Todos sonrieron tanto cuando recibieron su comida. En ese momento comprendí que estábamos viviendo la Navidad más significativa que mi familia había tenido jamás. Alrededor de las 8 de la noche regresamos a la casa del abuelo y por fin nos sentamos a comer juntos. Aunque solo éramos 6, la calidez y la alegría alrededor de la mesa hacían que se sintiera más llena que nunca. Durante la reunión, Emma sacó de su pequeña bolsa un dibujo que había estado guardando. Caminó con orgullo hacia el abuelo y se lo entregó. Él lo observó con atención, sonrió con ternura y dijo: «Es precioso. Lo colgaré en la pared del salón para que todos lo vean». Al oír sus palabras, Emma aplaudió entusiasmada. «Te dibujé con una gran sonrisa, bisabuelo», dijo radiante. Un poco después, Laura trajo el pastel de manzana que habíamos comprado antes, y todos disfrutamos del postre juntos. Cuando terminamos, el abuelo sugirió pasar a la sala de estar para conversar. Fue entonces cuando se levantó, entró a su despacho y regresó con 2 cheques en la mano, cada uno por la suma de $2 millones. Cuando me entregó uno, mis manos temblaron tanto que temí dejarlo caer. El tío Thomas estaba igual de sorprendido, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas al recibir el suyo. Ambos lo miramos, abrumados por la gratitud. Apenas pude pronunciar unas palabras. «Gracias, abuelo. No sé cómo expresar lo agradecido que estoy». Él asintió y continuó con voz calmada pero seria: «En unos días, transferiré también la propiedad del resto de la granja a ustedes dos». Nos quedamos sin palabras. Sabíamos que ese terreno valía varios millones más. Al notar nuestra expresión, el abuelo suspiró profundamente. «Ya no confío en los demás. Ustedes son los únicos que merecen continuar con lo que he construido». Sentí un nudo en el pecho. No era por el dinero, sino por la tristeza de todo lo que habíamos perdido como familia para llegar a ese punto. Lo miré con la voz temblorosa. «Abuelo, sé que tomar esta decisión debió ser muy doloroso para ti». El tío Thomas asintió en silencio y añadió: «Papá, yo tampoco quería que las cosas llegaran a esto». El abuelo me puso una mano en el hombro y dijo con firmeza y suavidad: «Daniel, llevo años observando. Lo de hoy solo fue la gota que colmó el vaso. Sé quién tiene buen corazón y en quién puedo confiar». Bajé la cabeza, conmovido y agradecido por su confianza, aunque también sintiendo el peso de la responsabilidad que me estaba entregando. Esa noche, en la habitación de invitados de la casa del abuelo, me recosté junto a Laura y Emma. Tenía la mente atrapada en una mezcla de emociones. Por un lado, un profundo alivio y gratitud por sentirme respaldado de una manera que nunca imaginé. Por el otro, una tristeza persistente por la dolorosa verdad de que nuestra familia estaba completamente fracturada. Cuando Emma se quedó dormida, Laura se giró hacia mí y susurró: «Aún no puedo creer que esto sea real». Le apreté suavemente la mano y respondí en voz baja: «Yo tampoco, pero debemos usar este dinero con inteligencia. No podemos permitir que nos cambie». Tras un breve silencio, acordamos que no habría alardes ni ostentación. Utilizaríamos ese regalo para construir algo mejor y duradero para nuestra pequeña familia. A la mañana siguiente, justo al regresar a nuestro apartamento en Chicago, nos encontramos con una desagradable sorpresa. Allí, en el vestíbulo junto al ascensor, estaban mis padres y Ryan, con el rostro tenso y una postura cargada de determinación. En cuanto me vieron, se acercaron apresuradamente, exigiendo que repartiera los $2 millones que había recibido en 4 partes iguales. Decían que era lo justo. No vi necesidad de discutir. Con un tono frío y firme, los miré directamente a los ojos y les respondí: «Si creen que tienen derecho, preséntenlo ante un juez, pero no voy a darles ni un centavo». Mi padre perdió el control al escucharme. Comenzó a gritarme, llamándome ingrato, avaro, egoísta, lanzando todo insulto que se le ocurriera, cada palabra cargada con la intención de herirme. Pero no estaba dispuesto a quedarme ahí soportándolo. Sin decir más, me giré, tomé de la mano a Laura y a Emma, y nos dirigimos al ascensor. Un guardia de seguridad del edificio intervino justo a tiempo para impedir que nos siguieran. Aquella misma tarde, Laura y yo tomamos una decisión definitiva. Cambiamos nuestros números de teléfono. Los nuevos se los dimos únicamente a mi abuelo y a mi tío Thomas, las únicas personas que queríamos conservar en nuestra vida. No fue fácil, pero entendíamos que era la única manera de proteger nuestra paz. No podíamos permitir que personas egoístas y tóxicas siguieran entrometiéndose en la vida que estábamos construyendo. Tras recibir el dinero, no corrí a gastarlo. Decidí que mi primera inversión debía ser en mí mismo. Usé los primeros $10,000 para inscribirme en un programa de administración de empresas y gestión de activos en un colegio comunitario de Chicago. Durante 3 meses estudié contabilidad, gestión de recursos humanos,
marketing y estrategia empresarial. La mayoría de las noches, después de terminar mis turnos como conductor de camiones, me quedaba hasta tarde estudiando, decidido a adquirir las habilidades que sabía que me faltaban. Cuando finalicé el curso, empecé a dar los primeros pasos para cumplir un sueño que llevaba años conmigo, fundar mi propia empresa de transporte. Lo primero fue buscar un almacén y una pequeña oficina. Visité decenas de lugares hasta decidirme por una bodega modesta en las afueras de la ciudad, con un alquiler razonable. El día de la inauguración no hubo banderines ni grandes celebraciones. Solo mi abuelo, mi tío Thomas y sus familias, acompañándome en un sencillo corte de cinta frente al almacén. Y, sinceramente, eso fue más que suficiente. Ver la sonrisa orgullosa de mi abuelo me confirmó que estaba en el camino correcto. Los primeros meses no fueron fáciles: obtener licencias, asegurar los camiones, contratar conductores confiables y lidiar con clientes que dudaban de una empresa nueva. Recuerdo cuando un cliente importante canceló un contrato porque consideraba que éramos demasiado pequeños e inexpertos. Casi me derrumbé. Sin embargo, cada obstáculo se convirtió en una lección. Aprendí a hacer presentaciones más convincentes, a tener un equipo de respaldo para evitar crisis, y a no rendirme ante el primer golpe. Durante todo el proceso, mi abuelo y mi tío Thomas se convirtieron en mis asesores de confianza. Con su experiencia en negocios, mi abuelo me llamaba a menudo para orientarme en negociaciones con clientes, mientras Thomas me ayudaba a revisar contratos y me daba consejos para manejar las finanzas con inteligencia. Gracias a su apoyo, fui ganando seguridad y experiencia, y poco a poco la empresa empezó a crecer. Ya ha pasado 1 año y medio desde aquella cena navideña que cambió mi vida para siempre. Hoy mi compañía opera con 10 camiones de transporte de larga distancia y un equipo de 20 empleados comprometidos. Gracias a los ingresos estables, dejamos atrás el pequeño apartamento y nos mudamos a una casa de 2 plantas en Naperville, a las afueras de Chicago. Tiene un gran patio trasero donde Emma puede correr libremente, una oficina tranquila para mi trabajo y una amplia sala con chimenea, nuestro lugar favorito los fines de semana. Emma tiene ahora 7 años y cursa segundo grado. Le va de maravilla en la escuela y no puedo estar más orgulloso. Laura dejó su trabajo en ventas para dedicarse al cuidado de nuestra familia y a llevar la contabilidad de la empresa. Mi relación con mi abuelo y mi tío Thomas es más sólida que nunca. Todos los fines de semana viajamos a Radford para visitarlo. A sus 80 años sigue tan lúcido como siempre, y nunca falta un buen consejo de su parte. Aún conserva, enmarcado y colgado en la pared, el dibujo que Emma le regaló, mostrándoselo a cada visitante como si fuera una obra maestra. En cuanto a mis padres, desde aquel día no había vuelto a saber de ellos. Creí que nunca lo haría, pero me equivoqué. Ayer aparecieron en mi puerta sin previo aviso, pálidos, desgastados y con un aire desesperado. No sé cómo obtuvieron mi dirección. Esta vez no hubo gritos ni insultos, solo súplicas. Necesitaban $400,000 para salvar su casa. Mi padre había cometido otro error de negocios, invirtiendo en un turbio proyecto inmobiliario. Hipotecó la vivienda y ahora no podía pagarla. Entre palabras dulces y disculpas llenas de lágrimas, no sentí ningún impulso de ayudar. Les propuse algo muy simple. Díganme, ¿cuándo es mi cumpleaños? El silencio fue incómodo y largo. Mi padre arriesgó que en octubre. Ryan dijo que quizá el día 15. Ninguno acertó. La respuesta correcta, el 23 de diciembre, no salió de sus labios. 18 años viviendo bajo el mismo techo y ni siquiera podían recordarlo. No respondí. Me limité a cerrar la puerta con calma. Dentro de mí no había rabia, solo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Laura y a Emma lo ocurrido. Mi hija, con su inocencia, me dijo: «Papá, si ellos no recuerdan tu cumpleaños, es porque nunca te pusieron primero». Sus palabras fueron simples, pero cargadas de verdad. Miré a mi familia y supe que el pasado ya no tenía poder sobre mí. Lo que estaba construyendo ahora era lo único que importaba.